Hola, mi nombre es Nancy Guadalupe Segura Hernández y junto a mi compañero Noé Hernández Filete hicimos esta multimedia educativa para hablar sobre los TEA. ¿De qué trata esta presentación? Hablaremos sobre los distintos tipos de trastorno del espectro autista, características y formas de intervención en el aula. ¿Qué es TEA? Actualmente el autismo no se considera un diagnóstico único, es un conjunto de trastornos que tienen en común un cierto grado de alteración en tres áreas: déficit de interacción social, problemas de comunicación y un repertorio normalmente restringido de comportamiento y intereses. Los distintos tipos o grados del autismo serían: primero, autismo; segundo, síndrome de Rett; tercero, síndrome de Asperger; cuarto, trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller; por último, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. El autismo es un trastorno que habitualmente comienza durante los 3 primeros años de vida. Los padres son los primeros que comienzan a identificar en su hijo comportamientos diferentes a los niños de su edad. Algunos de estos síntomas extraños son nula o muy escasa comunicación verbal. El niño es muy poco sociable y solitario. No muestra interés en identificar objetos y suele llamar la atención de los padres. El síndrome de Rett se presenta casi con exclusividad en niñas y tiene carácter regresivo. Las personas afectadas comienzan a sufrir un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición y la motricidad, tanto fina como gruesa, alrededor de los 2 años. Estas niñas tienen un desarrollo psicomotor normal, al menos en apariencia hasta entonces. Diversos estudios demuestran que incluso en el periodo asintomático se produce una reducción del tono muscular. Mientras tanto, con el síndrome de Asperger es el tipo de autismo más difícil y en ocasiones tardío de diagnosticar, porque las personas afectadas no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual ni rasgo físico que las identifique. El déficit se encuentra en el campo de las habilidades sociales y el comportamiento, siendo lo suficientemente importante como para comprometer seriamente su desarrollo e integración social y laboral. Problemas de interacción social, falta de empatía, poca coordinación psicomotriz, no entender las ironías ni el doble sentido del lenguaje y la obsesión con ciertos temas son algunas de las características más habituales en el Asperger. El trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller suele aparecer sobre los 2 años, aunque en ocasiones no se hace evidente hasta pasados los 10. Coincide con los otros tipos de autismo en afectar a las mismas áreas: lenguaje, función social y motricidad, pero se diferencia en su carácter regresivo y repentino, hasta el punto de que en ocasiones el mismo niño se da cuenta del problema, mostrando su preocupación a los padres. Por último, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado es una etiqueta diagnóstica que se utiliza en aquellos casos en que los síntomas clínicos son demasiado heterogéneos como para ser incluidos en algunos de los otros tipos. También se presentan trastornos de reciprocidad social, problemas severos de comunicación y la existencia de intereses y actividades peculiares restringidas y estereotipadas. Indicadores para la detección precoz del autismo. Aunque suelen ser los propios padres los que detectan problemas en el neurodesarrollo de sus hijos entre los 18 y los 24 meses, existen una serie de circunstancias que retrasan el diagnóstico en un porcentaje significativo de casos: incidencia relativamente baja de los TEA, desconocimiento de las manifestaciones clínicas, dificultad de los padres para detectar los síntomas sutiles en algunos tipos de autismo, como el Asperger, un desarrollo sensorial y motor adecuado en ciertos casos. Los síntomas más comunes. Algunos niños con TEA presentan una serie de síntomas muy claros y visibles, y por ello son detectados para los padres en los primeros meses de vida, pero a veces son los profesores de la guardería los que ponen en alerta a los padres al observar un desarrollo inadecuado de sus habilidades básicas o de relación con los otros niños. Estos son los principales ejemplos: retraso o ausencia del habla, no presta atención a las personas, falta de respuesta a las expresiones faciales o sentimientos de los demás, falta de juego simbólico y ausencia de imaginación, falta de interés por los niños de su edad, incapaz de compartir placer,
alteración cualitativa en la comunicación no verbal, no señalar objetos para dirigir la atención de otra persona, falta de utilización social de la mirada, falta de iniciativa de actividades o juego social y falta de reacción a estímulos sonoros. Es momento de hablar sobre la importancia del profesor en la detección del autismo de alto rendimiento. Los niños afectados por síndrome de Asperger o autismo de alto rendimiento son los más difíciles de detectar, ya que muchas veces no manifiestan de forma clara su problema, sino hasta que se les expone a un mayor grado de demanda social, lo que no suele ocurrir hasta el inicio de la educación primaria. Por este motivo, y en estos casos específicos, es cuando se hace más importante y a veces imprescindible la participación del profesor en la detección de síntomas que hagan sospechar un posible caso de autismo. Estos serían los principales síntomas de alarma: desarrollo deficiente del lenguaje, tendencia a hablar espontáneamente solo sobre temas de su interés, dificultad para unirse al juego de otros niños, mostrar conductas agresivas, falta de cumplimiento a las normas de clase, reacción negativa ante los estímulos, relación anormal con los adultos, reacciones extremas ante la invasión de su espacio personal, graves dificultades de adaptación a los cambios y déficit en las habilidades motoras o sociales. Cabe resaltar que no todos los niños presentan todos los síntomas descritos como clásicos. Consecuentemente, la ausencia de cualquiera de ellos no es excluyente del diagnóstico de TDA. La intervención en el aula. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el autismo no tiene cura. Por lo tanto, se acompañará al niño durante todo su periplo vital. Lo que sí tiene es tratamiento, el cual debe realizarse adecuadamente para contribuir eficazmente a su desarrollo y bienestar. El grado de mejoría e integración social de un alumno con autismo no depende exclusivamente de la educación que reciba, ya que influyen otros factores como tipo de autismo, grado de afectación, entorno social y familiar. Sin embargo, está demostrado que una educación de calidad, donde se utilicen métodos y terapias adecuadas, siempre ayuda a que sea posible el desarrollo de estos niños. La intervención educativa a un niño autista debe realizarse siempre bajo la supervisión y apoyo de personal especializado. Es muy importante que tenga un enfoque que abarque las siguientes dimensiones básicas: identidad y autorreconocimiento, capacidades de relación social, autocontrol, competencias de anticipación y procesos de utilización adecuada de conductas aprendidas. La educación de los niños con trastorno de espectro autista precisa de una metodología adaptada y, en algunos casos, refuerzo escolar y adaptación del currículo. El objetivo principal de la intervención educativa en un niño con este problema es la mejora de su conocimiento social y de sus habilidades comunicativas. Otra meta importante es lograr que tenga un mayor control de su comportamiento y una conducta lo más adaptable al entorno. Retomando el punto de la adaptación curricular, existen diversas modalidades de escolarización para estos niños, como centro específico, aula de educación especial en un centro ordinario e integración en el aula regular. Este último caso es necesario realizar una adaptación curricular individualizada, teniendo en cuenta las habilidades y capacidad potencial del niño y de su conducta. En ocasiones, en la realización de los tests o pruebas necesarias para realizar la adaptación, se presentan dificultades como la falta de colaboración del niño o de entendimiento de las pruebas. Es por ello por lo que debe existir acompañamiento en todo momento. Dentro de la metodología de trabajo, un aspecto muy importante tiene que ver con el espacio y ambiente en el que tenga lugar la educación con estos alumnos. Todo debe estar muy bien estructurado y organizado, evitando los cambios bruscos, ya que estas personas son muy sensibles a cualquier modificación, por pequeña que sea. Un niño que recibe un adecuado tratamiento para el trastorno de espectro autista
llegará a ser un adulto lo más funcional posible. De ahí la importancia de todos los profesionales que intervienen en la fase educativa de estas personas.